Bueno, antes de realizar el masaje, lo primero que hay que hacer es evaluar al paciente. Entonces se evalúa la postura, ¿sí?, la relación de la prominencia occipital posterior con los lóbulos de las orejas y con los procesos espinosos, sobre todo la C7, tanto de forma lateral, de vista lateral, como de vista posterior. La idea es identificar si hay algún mal alineamiento, si hay alguna desviación de la cabeza, algún mal alineamiento a nivel de la columna cervical o algún mal alineamiento a nivel de los hombros. Estamos hablando de la región cervical. Normalmente los músculos que generalmente podemos encontrar más tensos o que podemos por lo menos llegar a intervenir desde el masaje son el músculo trapecio y el músculo esternocleidomastoideo. La zona más común donde encontramos espasmos es el trapecio. Ustedes saben que en el plano intermedio tenemos los escalenos, los esplenios, tenemos otros grupos musculares, pero normalmente los que más se ven beneficiados por el masaje son los músculos suboccipitales y el trapecio. El trapecio tiene 3 partes, ustedes saben que son fibras superiores, fibras medias y las fibras inferiores, ¿ya? Entonces, podemos observar, por ejemplo, que en este caso tenemos una paciente que tiene, pues se queja de dolor cervical, ¿sí? A la palpación, sí, a la observación ya podemos ver que hay un abultamiento en la zona de los trapecios, es decir, que los espasmos ya son visibles y que hay un abultamiento, que hay una elevación del hombro derecho. Yo lo puedo observar desde vista posterior. Voy a tratar de mostrarles, exacto aquí, ¿sí? Aunque es muy difícil de ver con la cámara, pero podemos ver que hay unos pequeños abultamientos a nivel cervical. Entonces, ¿qué buscamos después de esto? Es identificar con la palpación dónde están los puntos donde se genera mayor dolor o donde podemos palpar que existe espasmos musculares o incluso si podemos identificar algunos puntos gatillo, ¿ya? Generalmente yo siempre tengo que hacer la evaluación muy completa de mi paciente, ¿sí? Si yo observo desde la postura que los músculos más comprometidos generalmente con pues la postura de ella, ¿sí?, podemos encontrar que obviamente habrá tensión tanto en los músculos anteriores como en los posteriores. En esta ocasión nos vamos a dedicar a la parte posterior, que es donde la paciente refiere dolor, ¿ya? Vamos a identificar primero con palpación, vamos a empezar palpando desde el origen hacia la inserción del trapecio, donde encontramos zonas de mayor dolor. Si ustedes pueden ver que ya hay respuestas de la paciente a la palpación, ¿sí?, y podemos ir identificando primero esas zonas de mayor. Generalmente hay unas zonas que son puntuales, que son el origen, ¿sí?, a nivel del origen, así como a nivel central del músculo, y los más complejos, dolorosos, son a nivel de las inserciones, sobre todo cuando hablamos del trapecio, aquí a nivel de la escápula, ¿verdad? Entonces lo que nosotros hacemos es con una presión deslizante primero, con la presión vamos identificando donde aquí, por ejemplo, encuentro un punto, ¿sí?, que es el abultamiento, que es lo que nosotros conocemos como espasmo. Cuando nosotros presionamos un punto y el paciente manifiesta el dolor es puntual aquí, el dolor puntual en esa zona donde estoy palpando, hablamos de un espasmo muscular. Pero también podemos encontrar, por ejemplo, yo por ejemplo aquí palpo una banda tensa, ¿sí? Hay bandas de tensión y en la mitad de esa banda de tensión, por ejemplo, a la paciente a veces le duele la cabeza. Cuando yo palpo en el centro de esa banda, eso puede referir un dolor, ¿sí?, que el paciente va a manifestar como ese dolor referido, que es el dolor que siente normalmente,
o que se refleja un dolor de cabeza, que es el que normalmente la paciente siente. Si ustedes pueden observar ahí, se observa la banda tensa, ¿sí? Entonces, eso sería un punto gatillo. El punto gatillo genera un dolor referido y se puede observar y palpar la banda tensa. Entonces, encontramos que hay espasmos y puntos gatillo a nivel del trapecio superior. De manera que, bueno, yo ya hago la evaluación completa de mi paciente, identifico espasmos tanto en el origen, en el centro como en la inserción. Quiere decir que es un proceso que viene crónico y que ha ido generando. Hay algunos puntos que de hecho ella puede que no lo sienta normalmente y que cuando yo los palpo le duele. Por ejemplo, acá, estos se llaman puntos gatillo latentes. Los activos son los que donde ella dice, aquí me duele. ¿Sí? Entonces, cuando ella manifiesta, aquí me duele, esos son los puntos que están activos. Pero puede que haya zonas en donde nosotros palpamos y ella no sabía que le estaba doliendo ahí, pero le duele, ¿ya? Entonces, en ambos lados tengo que hacer lo mismo, tengo que evaluar. Ahora sí, vamos a aplicar el aceite. Para el masaje sí se usa aceite, para otras técnicas normalmente no, porque esto nos va a hacer generar un deslizamiento mucho mayor. Entonces, yo pongo el aceite y le pido a la paciente que ponga las manos sobre la almohada y la frente sobre sus manos. Y empiezo con la maniobra de fleurage. Normalmente cuando hablo en la región cervical, hago una maniobra de fleurage que puede ser con una sola mano o con ambas manos. Fleurage es una especie de roce y vamos a empezar a hacer un roce de superficial a profundo. En esta zona, si ustedes pueden observar, vamos a generar el roce desde la cabeza, ¿sí? O desde la región suboccipital hacia el hombro. Y como ustedes pueden observar, nunca dejo el contacto con la paciente. Siempre estoy haciendo contacto. Normalmente cuando hacemos el fleurage, la presión con la que hago el movimiento de ida es mucho mayor que con la que me devuelvo. Al devolverme lo que hago es simplemente evitar el roce, ¿sí? Con la paciente, pues con el cuerpo del paciente para que no haya pues como esa sensación de que me aparto y vuelvo. Entonces vamos a generar un roce que va a empezar de forma superficial y podemos hacerlo un poco más profundo. ¿Listo? Eso es con el fin generalmente de hacer un calentamiento en los tejidos. En el fleurage también hay algo que se llama pases neurocutáneos. Muchas veces podemos iniciar incluso con los pases neurocutáneos que son mucho más delicados. Es pasar suavemente el roce de los dedos, ¿sí? Y nunca pierdo el contacto como para ir preparando al paciente para el masaje. ¿Listo?